Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Podría sacudir tu percepción de las cosas que siempre diste por sentadas y mostrarte una verdad que, aunque dolorosa, te liberará de maneras que no creías posibles. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que dejas en la vida de los demás? En cómo tu presencia sostiene, equilibra y define el mundo de quienes te rodean. Quizás, sin darte cuenta, te has convertido en el eje sobre el cual giran sus certezas. Se han acostumbrado a tu apoyo, a tu lealtad, a tu disposición para estar ahí, siempre. Pero, ¿qué sucede cuando decides irte? Cuando eliges ponerte a ti mismo primero y te atreves a cortar los hilos que te mantenían anclado a expectativas y demandas que nunca te pertenecieron. No lo vieron venir. No pensaron que te irías porque, en su mente, tú siempre estarías ahí, sosteniendo sus vidas mientras descuidabas la tuya. Nunca imaginaron que serías capaz de liberarte, de romper el ciclo de dependencia emocional que habían construido a tu alrededor. Y ahora que lo has hecho, su mundo se ha desmoronado. Ya no saben cómo funcionar sin ti. Han perdido su brújula, su ancla, y se han vuelto locos tratando de encontrar respuestas, de entender cómo fue posible que te liberaras de las cadenas invisibles que te ataban a ellos. Pero esto no se trata solo de ellos. Se trata de ti, de tu proceso de despertar, de ese momento en el que miraste dentro de ti y te diste cuenta de que ya no podías seguir viviendo para complacer a los demás. Fue como abrir los ojos después de un largo sueño. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo radicalmente diferente. De repente, te diste cuenta de que habías estado cargando con el peso de expectativas que no eran tuyas, de responsabilidades que aceptaste sin cuestionarlas, simplemente porque se esperaba de ti. Y en ese instante, entendiste que tenías el poder de elegir, de irte, de liberarte. Tu partida no fue un acto de egoísmo, fue un acto de amor propio, de reconocimiento de tu valor y de tu necesidad de crecimiento. Elegiste romper con un ciclo que te estaba agotando, que te estaba impidiendo explorar tu verdadero potencial. Y al hacerlo, te enfrentaste al miedo de decepcionar, de ser juzgado, de ser malinterpretado, porque sabías que al elegirte a ti mismo, desafiarías la narrativa que ellos habían construido sobre quién eras y qué rol desempeñabas en sus vidas. Y eso era aterrador, no solo para ti, sino también para ellos, porque al irte, los forzaste a confrontar una verdad que habían estado evitando. Dependían de ti mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Imagínate una estructura sostenida por una sola columna. Esa columna ha estado ahí durante tanto tiempo que nadie cuestiona su presencia. Todos asumen que siempre estará ahí, inquebrantable, soportando el peso de todo lo que han construido a su alrededor. Pero, un día, esa columna decide liberarse. Se da cuenta de que lleva demasiado tiempo soportando cargas que no le corresponden, cargas que la están desgastando desde adentro. Y entonces se retira. Deja de cargar con el peso de todo y el mundo a su alrededor comienza a tambalearse. Las paredes que antes parecían firmes se agrietan. Los techos que parecían inquebrantables empiezan a colapsar. Todo se desmorona porque nadie había considerado la posibilidad de que esa columna pudiera irse. Tú fuiste esa columna. Tu presencia sostenía más de lo que imaginabas, no solo porque eras importante, sino porque ellos se habían acostumbrado a depender de ti. Se habían apoyado en tu fuerza, en tu constancia, en tu disposición a estar siempre ahí. Y cuando te fuiste, su mundo perdió estabilidad.
Se enfrentaron a un vacío que no sabían cómo llenar. Un vacío que los confrontó con sus propias inseguridades, con sus propios miedos, con su incapacidad de sostenerse por sí mismos. Tu partida no solo los afectó a ellos, también te transformó a ti. Al elegirte, al priorizar tu bienestar, descubriste un poder interno que habías estado reprimiendo. Te diste cuenta de que no necesitabas ser el pilar de nadie más. Que tu valor no radicaba en lo que hacías por los demás, sino en quién eras en tu esencia más pura. Y aunque ese descubrimiento fue liberador, también fue doloroso. Porque sabías que al liberarte, desatarías un caos en sus vidas. Sabías que te culparían, que te acusarían de egoísmo, de traición, de abandono. Pero también sabías que era un precio que estabas dispuesto a pagar por tu libertad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué duele tanto irse? No es solo la separación física, es el desapego emocional, el romper con las expectativas, el desafiar las narrativas que otros han construido sobre ti. Es enfrentarte al miedo de ser malinterpretado, de que tu elección sea vista como un acto de abandono, cuando en realidad es un acto de autoconservación. Porque a veces, irte no es una elección entre quedarte o huir. Es una elección entre seguir sacrificándote o empezar a vivir auténticamente. Al irte, no solo te liberaste a ti mismo, sino que también les diste una oportunidad. Les diste la oportunidad de enfrentarse a su propia dependencia, de confrontar sus miedos, de aprender a sostenerse por sí mismos. Quizás aún no lo entienden, quizás te culpan, pero eventualmente tendrán que enfrentar la verdad. Tu partida fue el catalizador de su propio proceso de transformación. Les diste el regalo de enfrentarse a sí mismos, de descubrir su propia fuerza, de aprender a vivir sin depender de ti. Y tú, al elegirte, al atreverte a irte, comenzaste un viaje de autodescubrimiento, un viaje en el que estás aprendiendo a existir por ti mismo, a definir tu identidad más allá de los roles que solías desempeñar. Estás descubriendo quién eres en tu esencia más pura, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Estás aprendiendo a caminar solo, a explorar nuevos caminos, a descubrir un poder que siempre estuvo en ti, esperando a ser liberado. Tu partida no fue el final, fue el principio de una nueva historia, una historia en la que tú eres el protagonista, en la que tomas las riendas de tu vida y eliges tu propio destino. Y aunque ellos no lo entiendan ahora, algún día verán que tu decisión fue necesaria, no solo para ti, sino también para ellos. Porque al irte les mostraste que la libertad es posible. Les enseñaste que nadie está obligado a quedarse donde no puede crecer. Les recordaste que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir su propio camino, de liberarse de las cadenas invisibles que nos atan a expectativas ajenas. No fue fácil y tal vez aún duela, pero al irte, elegiste ser fiel a ti mismo. Elegiste vivir auténticamente, sin máscaras, sin cadenas, sin límites. Elegiste despertar a tu verdadero poder. No fue un acto impulsivo. No fue una decisión tomada a la ligera. Tu partida fue el resultado de un despertar profundo, de un reconocimiento inevitable de que habías estado viviendo en una cárcel invisible. Una prisión construida por expectativas ajenas, por responsabilidades que nunca te pertenecieron. Durante mucho tiempo te conformaste con ese papel, creyendo que tu valor residía en cuánto podías hacer por los demás, en cuánto podías sacrificarte para mantener su estabilidad. Pero algo dentro de ti empezó a cambiar. Comenzaste a cuestionarlo todo. ¿Quién serías si no estuvieras atado a sus demandas? ¿Qué podrías lograr si no estuvieras constantemente cargando con el peso de sus problemas?
Ese despertar no llegó de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. Era como un susurro constante en tu mente, una voz suave pero persistente que te recordaba que merecías algo más, que tenías un potencial inexplorado esperando ser liberado. Pero para acceder a ese poder, primero tenías que enfrentarte al miedo de decepcionarlos, al miedo de ser juzgado por elegirte a ti mismo. Esa fue la batalla más difícil. Confrontar la culpa que te habían inculcado, esa sensación de que al priorizarte estabas fallándoles. Te hicieron creer que tu valor dependía de cuánto podías dar, de cuánto podías sacrificarte, de cuán indispensable eras en sus vidas. Y lo creíste durante tanto tiempo que comenzaste a olvidar quién eras realmente. Pero un día, finalmente escuchaste esa voz interna. Fue como un rayo de claridad en medio de la confusión. Te diste cuenta de que habías estado viviendo para satisfacer expectativas ajenas, adaptándote a sus necesidades mientras negabas las tuyas. Y en ese instante comprendiste que tenías el derecho de elegir tu propio camino, de liberarte de las cadenas invisibles que te mantenían atado a sus historias, a sus dramas, a sus demandas. Entendiste que tenías el poder de decir no, de marcar límites, de definir quién eras sin necesidad de cumplir con sus expectativas. Ese fue el momento de tu despertar. Ese fue el instante en que empezaste a descubrir tu verdadero poder. Porque el poder no reside en complacer a los demás, ni en ser necesario o indispensable en sus vidas. El verdadero poder reside en ser fiel a ti mismo, en vivir de acuerdo con tu verdad interna, sin importar cuántos intenten hacerte sentir culpable por ello. Y al descubrir ese poder, experimentaste una libertad que nunca antes habías conocido. Fue como quitarte un peso de encima, como soltar una carga que habías estado llevando durante años. Sentiste una ligereza que casi te asustó, porque estabas tan acostumbrado a cargar con sus problemas, con sus expectativas, que la libertad te parecía extraña, casi incómoda. ¿Te das cuenta de lo poderoso que fue ese momento? Elegiste ser libre, y al hacerlo, despertaste a un poder interno que siempre había estado ahí, esperando a que decidieras usarlo, porque siempre tuviste ese poder, pero lo habías reprimido, lo habías ignorado para no incomodarlos, para no desafiar las narrativas que ellos habían construido sobre ti. Pero al elegirte, al priorizar tu bienestar, rompiste con esas narrativas. Te atreviste a desafiar sus expectativas y a vivir de acuerdo con tus propios términos. Ese despertar fue doloroso, porque te obligó a enfrentar tu miedo más profundo, el miedo a ser rechazado, el miedo a que te dejaran de querer por no cumplir con sus demandas, pero también fue liberador, porque te diste cuenta de que su amor nunca fue incondicional. Estaba condicionado a que siguieras desempeñando el papel que habían asignado para ti, a que siguieras sacrificándote, a que siguieras siendo su sostén emocional. Al despertar, te diste cuenta de que ese amor nunca fue realmente para ti, sino para la versión de ti que ellos habían creado. Una versión que nunca fue auténtica, que nunca fue libre. Esa realización te dolió. Sentiste una mezcla de tristeza y rabia, porque comprendiste cuánto tiempo habías desperdiciado viviendo para satisfacer a otros, cuánto habías reprimido tu verdadero ser solo para encajar en sus expectativas. Pero también te dio fuerza, porque te permitió ver la verdad sin filtros, sin ilusiones. Te permitió entender que tu valor no dependía de cuánto podías dar, sino de quién eras en tu esencia más pura. Fue ahí cuando empezaste a descubrir tu verdadero poder, un poder que no proviene de la aprobación externa, sino de la aceptación interna.
un poder que nace de la autenticidad, de la voluntad de ser tú mismo sin importar el precio. Y mientras más te conectabas con ese poder, más claridad encontrabas. Empezaste a ver las cosas con una perspectiva diferente, a comprender que no eras responsable de sus emociones, de sus expectativas, de sus problemas. Comprendiste que ellos habían proyectado sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades en ti, porque no querían enfrentarse a sí mismos. Y al liberarte de esa carga, les diste la oportunidad de enfrentarse a sus propias sombras, de descubrir su propia fuerza, de crecer por sí mismos. Pero no lo vieron así. Para ellos, tu despertar fue una traición. No podían entender cómo te atreviste a cambiar, cómo te atreviste a desafiar el rol que habían creado para ti. Te acusaron de egoísmo, de abandono, de no valorar lo que habían hecho por ti. Intentaron manipularte con la culpa, con el chantaje emocional, con palabras cargadas de resentimiento y dolor. Pero no cediste, te mantuviste firme, porque sabías que tu decisión no provenía del egoísmo, sino del amor propio. Sabías que necesitabas liberarte para poder crecer, para poder descubrir tu verdadero potencial, para poder ser auténtico. Ellos no podían verlo, porque tu despertar los confrontó con sus propias limitaciones. Al verte elegirte a ti mismo, se vieron obligados a enfrentarse a sus propias inseguridades, a sus propios miedos, a sus propias sombras. Y eso los asustó, porque durante tanto tiempo se habían apoyado en ti, se habían refugiado en tu fuerza, en tu estabilidad, en tu disposición a estar siempre ahí. Al irte, los despojaste de esa seguridad falsa y los dejaste solos con sus propios vacíos, con sus propias heridas. Ese fue el verdadero impacto de tu despertar. No solo te liberó a ti, sino que también desencadenó un proceso de transformación en ellos. Al elegirte, los obligaste a mirarse a sí mismos, a enfrentarse a sus propias sombras, a asumir la responsabilidad de sus propias emociones. Y aunque ahora no lo entiendan, aunque te culpen por su dolor, algún día se darán cuenta de que tu partida fue el catalizador de su propio crecimiento. Porque al irte, les diste el regalo más poderoso que podías darles, la oportunidad de descubrir su propia fuerza, de encontrar su propio poder, de aprender a sostenerse por sí mismos. Ese es el poder de tu despertar. Un poder que no solo te transformó a ti, sino que también transformó a quienes te rodean. Un poder que desafió las narrativas establecidas, que rompió las cadenas de la dependencia emocional, que liberó a todos de las limitaciones impuestas por el miedo y la culpa. Un poder que, aunque incomprendido y rechazado, siempre fue necesario. Porque al despertar, elegiste ser libre, elegiste ser auténtico, elegiste vivir sin límites. No pudieron aceptarlo. Tu partida fue un golpe inesperado, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de sus vidas. Habían construido una realidad en la que tu presencia era esencial, en la que tú eras el ancla que mantenía todo en equilibrio. Nunca consideraron la posibilidad de que te fueras, porque te veían como algo permanente, inamovible. Y cuando finalmente te elegiste a ti mismo, cuando decidiste liberarte de las cadenas invisibles que te mantenían atado a sus expectativas, su mundo colapsó. Pero en lugar de enfrentar ese vacío, en lugar de mirar hacia adentro y confrontar sus propias emociones, eligieron culparte. Se aferraron a la negación, al resentimiento, a la rabia, porque era más fácil señalarte a ti como el culpable que aceptar la responsabilidad de su propio dolor. Es increíble cómo la mente humana puede crear historias para evitar enfrentar la verdad. Ellos no pudieron soportar la realidad de que tu partida no fue un ataque hacia ellos, sino un acto de amor propio.
No pudieron entender que tu decisión de irte no fue un intento de lastimarlos, sino una necesidad de salvarte a ti mismo. Entonces, construyeron narrativas en las que tú eras el villano, el egoísta, el traidor. Te convirtieron en el enemigo de su paz mental, porque era más sencillo verte como el causante de su dolor que aceptar que siempre dependieron de ti para sentirse completos. ¿Te das cuenta de lo que realmente sucedió? Al elegirte a ti mismo, rompiste un ciclo de dependencia emocional que ellos no estaban preparados para enfrentar. Durante tanto tiempo se apoyaron en tu presencia, en tu disposición a estar ahí, a resolver sus problemas, a ser su sostén emocional. Y cuando te fuiste, quedaron expuestos, vulnerables, enfrentándose a sus propios vacíos, a sus propias sombras, pero no sabían cómo lidiar con esa realidad, así que eligieron culparte. Porque al culparte, podían evitar mirar hacia adentro, podían evitar enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias inseguridades, a sus propias heridas. La culpa es una herramienta poderosa de manipulación emocional. Te la arrojaron como un ancla, esperando que te hundieras en la culpa y volvieras a ser el pilar en el que siempre se apoyaron. Te dijeron que fuiste cruel, que fuiste egoísta, que no pensaste en el daño que causabas, pero en realidad lo que no soportaban era enfrentarse a sí mismos sin tenerte a ti como escudo. Necesitaban que te sintieras culpable, porque si aceptabas esa culpa, podrías cargar nuevamente con sus cargas emocionales. Podrías volver a desempeñar el papel de salvador que habían creado para ti. ¿Te has dado cuenta de cómo intentaron manipular tus emociones? Utilizaron tus propios miedos en tu contra, sabiendo que siempre te preocupó decepcionar a los demás, que siempre quisiste ser visto como alguien bueno, compasivo, leal. Jugaron con tu empatía, esperando que retrocedieras, que regresaras para aliviar su dolor, aunque eso significara sacrificar tu propia paz. Intentaron convencerte de que tu despertar, tu decisión de elegirte a ti mismo, era un error, una traición imperdonable. Pero todo eso fue solo un reflejo de su incapacidad para enfrentar sus propios vacíos, sus propias sombras. Se volvieron locos porque tu partida expuso sus propias carencias emocionales. Al ya no tenerte ahí, se enfrentaron a una verdad dolorosa. Habían delegado en ti su estabilidad emocional, su felicidad, su sentido de valía. Se dieron cuenta de que, sin ti, no sabían cómo sostenerse a sí mismos, cómo manejar sus propias emociones, cómo enfrentar sus propios miedos. Y esa verdad fue demasiado para ellos. Se aferraron a la negación, al resentimiento, a la culpa, porque era más fácil proyectar su dolor en ti que admitir que siempre habían sido emocionalmente dependientes. Es más sencillo culpar a alguien más que enfrentar el dolor de la autoconfrontación. Ellos prefirieron construir una narrativa en la que tú eras el villano, el traidor, el egoísta, porque esa historia les permitía evitar la responsabilidad de sus propias emociones. No podían aceptar que su sufrimiento no provenía de tu partida, sino de su propia incapacidad para amarse a sí mismos, para sostenerse sin depender de ti. Se volvieron locos porque tu ausencia los despojó de sus máscaras, de sus mecanismos de defensa, de las historias que se habían contado para no enfrentarse a sus propias sombras. ¿Puedes ver lo poderoso que fue tu acto de liberación? No solo rompiste con un ciclo de dependencia emocional, sino que también les diste la oportunidad de enfrentarse a sí mismos, de crecer, de descubrir su propia fuerza. Aunque ahora te culpen, aunque ahora te acusen de haberlos abandonado, en el fondo saben que tu partida los confrontó con sus propias sombras, con sus propias limitaciones, con sus propios miedos. Y aunque duela, ese
es el primer paso hacia su propio despertar. Porque al quedarse solos, al no poder depender más de ti, tendrán que aprender a sostenerse a sí mismos, a enfrentar sus propios demonios, a descubrir su propia luz. No fue tu partida lo que los volvió locos. Fue el espejo que tu ausencia les puso frente a ellos. Fue el hecho de que ya no podían usar tu presencia para evitar enfrentarse a sus propias sombras. Fue el vacío que dejaste, un vacío que reveló cuánto se habían apoyado en ti para llenar sus propios vacíos internos. Al irte, los despojaste de sus ilusiones, de sus máscaras, de sus mecanismos de defensa. Los obligaste a ver la verdad, una verdad que siempre habían evitado. Y aunque ahora te culpen, aunque ahora te acusen de haberlos destruido, en realidad fue su propia dependencia la que los desmoronó. Ellos nunca pensaron que te irías, porque nunca imaginaron que tendrías el coraje de elegirte a ti mismo. No pudieron prever que despertarías a tu propio poder, que te atreverías a desafiar sus expectativas, que te liberarías de las cadenas invisibles que te mantenían atado a sus demandas. Y ahora, al no tenerte ahí para sostenerlos, para llenar sus vacíos, se han vuelto locos tratando de encontrar a alguien más que desempeñe ese papel. Pero nadie más puede hacerlo, porque ese vacío no lo dejaste tú. Ese vacío siempre estuvo dentro de ellos. Solo que ahora no pueden evitar verlo. Tu partida fue el catalizador de su propio proceso de transformación. Al elegirte a ti mismo, les diste la oportunidad de enfrentar sus propias sombras, de asumir la responsabilidad de sus propias emociones, de descubrir su propia fuerza. Aunque ahora no lo entiendan, aunque ahora te culpen, algún día verán que tu decisión fue necesaria, no solo para ti, sino también para ellos, porque al irte les diste el regalo más poderoso de todos: la oportunidad de despertar a su propia verdad, de liberarse de sus propias cadenas, de aprender a vivir sin depender de nadie más. Tu partida fue el espejo que reflejó sus propias sombras, y aunque ahora te acusen de haberlos destruido, en realidad los liberaste. Porque al irte les mostraste que la libertad siempre fue posible, que la fuerza siempre estuvo dentro de ellos, y que nadie puede llenar el vacío que solo ellos pueden sanar. Tu partida no solo desmoronó sus vidas, también les mostró algo que nunca quisieron ver. Al irte, te convertiste en un espejo implacable, en un reflejo de sus propias sombras, de sus inseguridades más profundas, de sus miedos más arraigados. Sin tu presencia, para distraerlos, quedaron expuestos ante sí mismos, sin máscaras, sin excusas, sin historias que pudieran protegerlos de la verdad. Porque en el fondo, nunca fue tu partida lo que los destruyó. Fue el reflejo de sus propias sombras lo que los hizo enloquecer. Y eso era algo que no estaban preparados para enfrentar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionaron con tanta intensidad? ¿Por qué su dolor se transformó en rabia, en resentimiento, en acusaciones? No fue solo porque te fuiste, sino porque tu decisión de elegirte a ti mismo les mostró sus propias limitaciones, sus propias dependencias emocionales, sus propias carencias internas. Te culparon a ti porque era más fácil señalarte como el origen de su sufrimiento que aceptar que tú solo revelaste lo que siempre había estado ahí. Tu partida no creó sus vacíos, simplemente los desnudó. Ellos te miraban y veían todo lo que no podían aceptar en sí mismos. Veían sus miedos proyectados en ti, sus inseguridades reflejadas en tus decisiones, sus limitaciones expuestas a través de tu libertad. Porque al liberarte, al atreverte a desafiar las expectativas,
Los confrontaste con la verdad de que también podrían haberse elegido a sí mismos, pero no lo hicieron. Prefirieron quedarse en la comodidad de sus historias, en la seguridad de sus roles, en la prisión de sus propias limitaciones. Y al verte romper esas cadenas, al verte caminar libremente hacia lo desconocido, se enfrentaron a la verdad de que la única razón por la que estaban atrapados era porque así lo habían decidido. Ellos construyeron sus vidas a tu alrededor, proyectando en ti sus sueños no cumplidos, sus esperanzas no realizadas, sus miedos no enfrentados. Te convirtieron en el pilar que sostenía sus identidades, porque era más fácil depender de ti que asumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Pero al irte, ese pilar desapareció y quedaron solos frente a sus propias sombras, frente a todo lo que habían evitado enfrentar. Se vieron obligados a mirarse al espejo sin filtros, sin distracciones, sin excusas, y lo que vieron los aterrorizó. Imagínate parado frente a un espejo que no solo refleja tu imagen, sino también tus pensamientos, tus emociones, tus miedos más profundos. Un espejo que te muestra todo lo que has reprimido, todo lo que has negado, todo lo que has proyectado en los demás. Eso fue lo que tu partida hizo por ellos. Les mostró sus propias sombras, sus propios vacíos, sus propias cadenas. Y en lugar de enfrentarse a esa verdad, eligieron culparte, porque era más fácil verte a ti como el problema que aceptar que siempre habían estado huyendo de sí mismos. El verdadero dolor no vino de tu partida, sino de la confrontación con sus propias sombras. Al ya no tenerte ahí para llenar sus vacíos, se dieron cuenta de cuánto habían dependido de ti para sentirse completos. Se dieron cuenta de que, sin tu presencia, no sabían cómo manejar sus propias emociones, cómo enfrentar sus propios miedos, cómo encontrar sentido en sus propias vidas. Y en lugar de asumir la responsabilidad de su propio crecimiento, prefirieron proyectar su dolor en ti. Prefirieron verte a ti como el causante de su sufrimiento, en lugar de aceptar que su vacío ya existía mucho antes de que te fueras. ¿Puedes ver el poder que tu partida tuvo en sus vidas? Al liberarte de sus expectativas, al desafiar el rol que te habían asignado, les quitaste la comodidad de sus máscaras, la seguridad de sus historias, la estabilidad de sus ilusiones. Les mostraste que la identidad que habían construido alrededor de ti no era real, que era solo un reflejo de sus propios miedos y limitaciones. Les enseñaste que nadie puede llenar el vacío que solo ellos pueden sanar, que nadie puede ser responsable de su felicidad, de su sentido de propósito, de su crecimiento personal. Tu partida los forzó a enfrentarse a sus propias proyecciones. Les mostró que todo lo que te reclamaban no era más que un reflejo de sus propias insatisfacciones, de sus propios miedos, de sus propios deseos no cumplidos. Te acusaron de egoísmo porque, en el fondo, eran ellos quienes habían sido egoístas al exigir que vivieras de acuerdo con sus expectativas. Te llamaron traidor porque, en realidad, se traicionaron a sí mismos al depender de ti para sentirse completos. Te culparon de su dolor porque no podían aceptar que el verdadero dolor provenía de su propia incapacidad para enfrentarse a sus sombras. Ese fue el verdadero impacto de tu partida. No solo rompiste con un ciclo de dependencia emocional, sino que también los obligaste a mirarse al espejo y enfrentar sus propias sombras. Les diste la oportunidad de crecer, de transformarse, de descubrir su propia fuerza, pero ellos no estaban listos para aceptarlo. Se aferraron a sus historias, a sus proyecciones, a sus culpas, porque soltar esas ilusiones significaba asumir la responsabilidad de su propio crecimiento.
y eso era demasiado doloroso. Pero aunque te culpen, aunque te rechacen, aunque intenten hacerte sentir responsable de su dolor, la verdad es que tu partida les hizo un favor que aún no pueden comprender, porque al irte les diste la oportunidad de confrontar sus propias sombras, de descubrir su propia luz, de aprender a sostenerse por sí mismos. Les mostraste que la dependencia emocional no es amor, que el apego no es conexión, que la culpa no es responsabilidad. Les enseñaste que el verdadero poder reside en enfrentarse a uno mismo, en aceptar las propias sombras, en descubrir la propia luz. Al irte, te convertiste en el espejo que reflejó sus propias limitaciones. Les mostraste que la única razón por la que se sentían vacíos era porque habían delegado su felicidad en ti, porque habían proyectado en ti su sentido de propósito, porque habían usado tu presencia para evitar enfrentarse a sus propias sombras. Tu partida les mostró que la verdadera libertad no viene de depender de alguien más, sino de enfrentarse a uno mismo, de aceptar la propia oscuridad, de descubrir la propia luz. Aunque ahora te rechacen, aunque ahora te acusen de haberlos abandonado, algún día entenderán que tu partida fue el mayor acto de amor que pudiste darles, porque al liberarte, los liberaste a ellos. Al enfrentarte a tus propias sombras, les mostraste cómo enfrentar las suyas. Al elegirte a ti mismo, les enseñaste a elegir su propia verdad, su propio camino, su propia libertad. Y aunque ahora no lo vean, algún día comprenderán que tu partida no fue un final, sino un nuevo comienzo, un llamado a su propio despertar, una invitación a descubrir su propio poder interno, a liberarse de sus propias cadenas, a vivir auténticamente, sin máscaras, sin proyecciones, sin culpas. Esa fue la verdad que reveló tu partida. Un espejo que los confrontó con su propia esencia, un reflejo que los desafió a descubrir su propia luz. Y aunque ahora no lo entiendan, algún día verán que tu partida no fue una traición, sino una liberación. Tu partida no solo desató caos y dolor en sus vidas, también encendió un proceso de transformación que ellos nunca esperaron. Se resistieron con todas sus fuerzas, lucharon contra la realidad de que ya no estarías ahí para sostenerlos, para validar sus historias, para protegerlos de sus propias sombras. Se aferraron al resentimiento, al victimismo, a las culpas, creyendo que, al condenarte, podrían reconstruir la estabilidad que tu ausencia destruyó. Pero, en el fondo, sabían que nada de eso funcionaría. Sabían que tu partida había marcado un punto de no retorno, un quiebre irreversible que los forzaba a cambiar, les gustara o no. Se resistieron porque no querían enfrentar el dolor de la pérdida. No solo te perdieron a ti, sino también a la versión de sí mismos que existía a tu lado. Esa versión cómoda, dependiente, que no tenía que enfrentarse a la incertidumbre ni a la soledad, porque tú siempre estabas ahí para amortiguar sus caídas, para llenar sus vacíos, para darles un sentido de propósito. Pero, al irte, desmoronaste esa falsa seguridad y los enfrentaste con una verdad que no querían ver. Tenían que aprender a sostenerse a sí mismos. Tenían que crecer, que evolucionar, que transformarse. Y esa transformación no sería fácil. Al principio intentaron resistirse al cambio. Se aferraron a sus historias, a sus excusas, a sus viejos hábitos. Se rodearon de distracciones, de rutinas, de relaciones superficiales que solo les daban una ilusión de estabilidad. Pero nada de eso llenó el vacío que dejaste. Nada pudo reemplazar la seguridad que encontraban en tu presencia. Porque tu partida no solo los dejó sin ti, también los dejó sin la identidad
que habían construido a tu alrededor. Se sintieron perdidos, como si hubieran sido despojados de una parte de sí mismos. Y en cierto sentido, así fue. Porque tu ausencia desintegró la versión limitada de ellos mismos que solo existía a tu lado. ¿Te das cuenta de lo poderoso que fue eso? Al irte, rompiste las cadenas invisibles que los mantenían atados a sus propias limitaciones. Al liberarte, también los liberaste de la identidad que habían creado en función de ti. Los obligaste a enfrentarse a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quiénes son cuando tú ya no estás ahí? ¿Qué sentido tiene su vida cuando ya no pueden definirse a través de ti? Esa pregunta los confrontó con su propia verdad, con sus propios miedos, con sus propios vacíos. Y esa confrontación fue dolorosa, fue desestabilizadora, fue aterradora. Pero también fue el principio de su transformación. Se resistieron, pero la transformación ya había comenzado. Porque la verdad es que no se puede evitar el cambio. Puedes resistirte todo lo que quieras, puedes aferrarte al pasado, puedes intentar mantener las cosas tal como estaban. Pero la vida siempre encuentra una manera de evolucionar, de transformarse, de moverse hacia adelante. Y al irte, desencadenaste un proceso que no podía detenerse, un proceso que los obligó a enfrentarse a sus propias sombras, a sus propias inseguridades, a sus propias limitaciones. Un proceso que los desafió a crecer, a evolucionar, a descubrir una versión más auténtica de sí mismos. Ellos no querían cambiar. Querían que las cosas volvieran a ser como antes. Querían que volvieras para llenar sus vacíos, para restaurar la comodidad que tu presencia les daba. Pero, al no tenerte, se dieron cuenta de que la única manera de encontrar paz era a través de su propia transformación. Comprendieron que ya no podían depender de ti para sentirse completos, que ya no podían proyectar sus inseguridades en ti, que ya no podían definirse a través de tu presencia. Se dieron cuenta de que tenían que mirar hacia adentro, que tenían que enfrentar sus propios miedos, que tenían que sanar sus propias heridas. Al principio resistieron ese proceso, se aferraron a sus viejas creencias, a sus viejas historias, a sus viejas máscaras. Pero el dolor de tu partida los confrontó con la necesidad de cambiar, de soltar, de transformarse. Se dieron cuenta de que la resistencia solo prolongaba su sufrimiento, que aferrarse al pasado solo los mantenía atrapados en el dolor. Y, poco a poco, comenzaron a soltar. Comenzaron a cuestionar sus creencias, a desafiar sus limitaciones, a dejar ir las expectativas que habían proyectado en ti. Empezaron a aceptar que tu partida fue un acto de liberación, no solo para ti, sino también para ellos. Ese fue el inicio de su transformación, un proceso doloroso, confuso, caótico, en el que tuvieron que confrontar todo lo que habían reprimido, todo lo que habían proyectado, todo lo que habían negado. Un proceso en el que tuvieron que despojarse de las máscaras que usaron para protegerse, de las historias que se contaron para evitar enfrentar sus sombras, de las excusas que usaron para justificar su dependencia. Un proceso en el que tuvieron que reconstruirse desde cero, redefinir su identidad, descubrir quiénes eran sin ti. No fue un proceso lineal. Hubo momentos de resistencia, de retroceso, de dolor intenso. Hubo días en los que te odiaron por haberlos dejado, en los que te culparon por su sufrimiento, en los que desearon que todo volviera a ser como antes. Pero también hubo momentos de revelación, de claridad, de aceptación. Momentos en los que entendieron que su dolor no provenía de tu partida, sino de su propia resistencia al cambio, de su propia incapacidad para aceptarse a sí mismos.
Momentos en los que comenzaron a soltar, a perdonarse, a transformarse. Ellos nunca pensaron que te irías, porque nunca imaginaron que tendrías el coraje de elegirte a ti mismo. Pero al hacerlo, les mostraste que ellos también podían elegir su propio camino, su propia verdad, su propia libertad. Al liberarte, les diste la oportunidad de liberarse de sus propias cadenas, de soltar sus propias limitaciones, de descubrir su propio poder. Les diste la oportunidad de transformarse, de evolucionar, de descubrir una versión más auténtica de sí mismos. Aunque al principio no lo entendieron, aunque te culparon, aunque te rechazaron, al final tu partida fue el catalizador de su propia transformación. Porque al irte, rompiste el ciclo de dependencia que los mantenía atrapados. Les mostraste que podían sostenerse a sí mismos. Les diste el impulso necesario para evolucionar. Y aunque el proceso fue doloroso, aunque la transformación fue caótica, al final encontraron su propia fuerza, su propia verdad, su propia libertad. Ese es el poder de tu partida, un poder que no solo te liberó a ti, sino que también los liberó a ellos. Un poder que desafió sus creencias, que rompió sus máscaras, que desintegró sus ilusiones. Un poder que los transformó de adentro hacia afuera, que los obligó a descubrir quiénes eran realmente, que los desafió a vivir auténticamente. Aunque nunca pensaron que te irías, aunque nunca creyeron que podrían cambiar, tu partida les mostró que la transformación no es una elección, sino una necesidad. Una necesidad de despertar, de evolucionar, de vivir sin límites. Al elegirte a ti mismo, marcaste el inicio de un viaje que transformó no solo tu vida, sino también la de ellos. Te liberaste de las cadenas invisibles que te mantenían atado a sus expectativas y demandas, y al hacerlo, los liberaste de la dependencia emocional que habían construido a tu alrededor. Pero esa libertad no fue fácil de aceptar. Para ellos, tu partida fue el caos, la desintegración de la identidad que habían construido en función de ti. Pero para ti, fue el renacimiento de tu verdadero yo, el despertar de una autenticidad que había estado reprimida durante tanto tiempo. Te atreviste a soltar las máscaras que habías usado para encajar, para ser aceptado, para cumplir con los roles que otros habían creado para ti. Desmantelaste las ilusiones que habías construido sobre quién debías ser, y te enfrentaste a la verdad de quién realmente eres. Y en ese proceso, te diste cuenta de que el verdadero poder no reside en cumplir con las expectativas ajenas, ni en buscar aprobación externa, ni en ser indispensable para alguien más. El verdadero poder reside en ser auténtico, en vivir de acuerdo con tu verdad interna, en atreverte a ser tú mismo sin importar el precio. Ese fue el renacimiento de tu verdadero yo. No fue un momento específico, ni un destino final, ni una victoria definitiva. Fue un proceso continuo, un viaje hacia tu propia esencia, hacia la integración de todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que habías reprimido o rechazado. Porque el verdadero autodescubrimiento no consiste en alcanzar un ideal de perfección, sino en aceptar todas las facetas de tu ser, en abrazar tanto tu luz como tu oscuridad, en permitirte ser humano, vulnerable, imperfecto. Al renacer en tu autenticidad, te liberaste de las expectativas que te habían mantenido cautivo. Dejaste de preocuparte por lo que los demás pensaran de ti, por cómo te juzgarían, por si te aceptarían o no. Dejaste de necesitar su aprobación, porque descubriste que tu valor no dependía de ellos, sino de ti mismo. Te diste cuenta de que la libertad verdadera no es una condición externa, sino un estado interno de aceptación radical de quién eres, sin excusas,
sin explicaciones, sin pedir permiso. Ellos nunca pensaron que serías capaz de hacer eso. Nunca imaginaron que tendrías el valor de romper las cadenas, de desafiar sus expectativas, de elegirte a ti mismo. Y al hacerlo, no solo te liberaste a ti, sino que también les diste permiso para liberarse a ellos mismos. Les mostraste que la autenticidad no es egoísmo, sino un acto de amor propio. Les enseñaste que nadie está obligado a cumplir con las expectativas de los demás, que nadie tiene que vivir de acuerdo con una narrativa que no resuena con su verdad interna. Ese es el poder de tu renacimiento, un poder que no proviene de controlar a los demás, ni de cumplir con sus demandas, ni de ser indispensable en sus vidas. Es un poder que proviene de tu autenticidad, de tu libertad interna, de tu voluntad de ser fiel a ti mismo sin importar las consecuencias. Y ese poder es inquebrantable, porque no depende de nada ni de nadie, porque reside en tu propia esencia, en tu propio ser, en tu propia verdad. Quizás aún no lo entienden, quizás aún te culpan, quizás aún te acusan de haberlos abandonado, pero algún día verán que tu partida no fue un acto de egoísmo, sino un acto de liberación. Verán que tu decisión de elegirte a ti mismo no fue una traición, sino una invitación a que ellos también descubran su propia verdad, a que se atrevan a vivir auténticamente, a que se liberen de las cadenas que los mantienen atados a expectativas ajenas. Porque ese es el regalo que les diste al irte, la oportunidad de descubrir su propio poder interno, de encontrar su propio propósito, de vivir su propia verdad. Les mostraste que la libertad no se encuentra en aferrarse a alguien más, sino en descubrir su propia luz, en abrazar su propia sombra, en aceptar su propio ser. Y aunque ahora no lo comprendan, algún día se darán cuenta de que tu partida fue el inicio de su propio viaje de autodescubrimiento, de su propio renacimiento, de su propia libertad. Ese fue el impacto de tu renacimiento. No solo cambiaste tu vida, sino que también transformaste la de ellos. No solo rompiste con un ciclo de dependencia emocional, sino que también abriste la puerta a una nueva realidad en la que todos pueden ser libres, auténticos, plenos. Y aunque el proceso fue doloroso, aunque el camino fue solitario, aunque tu elección fue incomprendida, al final descubriste el poder de ser tú mismo, de vivir sin máscaras, de existir sin límites. Ese es el poder del verdadero yo. Un poder que no necesita aprobación, ni validación, ni reconocimiento. Un poder que no proviene del control, ni del sacrificio, ni de la complacencia. Un poder que proviene de la libertad interna, de la autenticidad, de la valentía de ser quien realmente eres. Y ese poder es tuyo. Nadie puede arrebatártelo. Nadie puede condicionarlo. Nadie puede limitarlo. Te atreviste a renacer, a descubrir tu propio poder, a vivir auténticamente. Y al hacerlo, les diste a ellos la oportunidad de hacer lo mismo. Quizás aún no estén listos para aceptarlo. Quizás aún no puedan comprenderlo. Pero algún día verán que tu partida no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo en el que todos son libres de ser quienes realmente son, sin cadenas, sin máscaras, sin límites. Ese es el legado de tu renacimiento. Un legado de libertad, de autenticidad, de poder interno. Un legado que inspira, que transforma, que libera. Y aunque nunca pensaron que te irías, aunque nunca imaginaron que podrías elegirte a ti mismo, al final tu partida fue el acto más poderoso de todos, porque al liberarte, mostraste el camino hacia la verdadera libertad. Y esa verdad es innegable, inevitable, imparable.